Bienvenidos a nuestro estudio de Gálatas, Un estudio inductivo. con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Esta fue la carta que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Bienvenidos. Amantísimo Padre Celestial, clamo en este momento porque tu Espíritu Santo tome mi vida, mi mente, mi corazón, todo mi ser, para que esta reflexión acerca de esta parte del libro de Gálatas sea de bendición para mi vida especialmente, pero también para quienes han estado siguiendo este estudio hasta aquí, Señor, que tú inspires la vida de cada uno para que te conozcamos más, te amemos más y también a la vez podamos testificar a otros de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Gracias por este día, bendícenos, ayúdanos y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, bienvenidos a nuestra lección número 15 de Gálatas inductivo. Hoy vamos a estudiar capítulo 5, versículo 25 hasta el capítulo 6, versículo 10. Esta es nuestra penúltima clase. Después de esta tendremos una y terminaremos con Gálatas inductivo. Entonces vamos a iniciar leyendo lo que nos dice la Escritura acerca de Gálatas 5, 25 al 26. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Esto es lo que dice el pasaje de Gálatas 5, versículos 25 y 26. Entonces vamos ahora a comenzar con nuestras preguntas al texto. Iniciamos preguntándole por qué Pablo utiliza la primera persona del plural en estos dos versículos. Por ejemplo, él nos dice: si viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. No se hagan vanagloriosos, sino que escribe: si vivimos, andemos, no nos hagamos. Esto es mostrando la primera persona del plural. Escribió: andad en el Espíritu, en segunda persona del plural, pero ahora se incluyó en la exhortación pasando a la primera persona. Andemos por el Espíritu. Y añadió: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Este es bien importante, esta parte de que él se incluya, porque es una muestra de identificación y de, en cierta forma, no creerse superior a los demás, sino mostrando que todos tenemos las mismas luchas, las mismas dificultades, los mismos retos. El apóstol dice aquí que no nos hagamos vanagloriosos. Esto es bien especial porque necesitamos andar en humildad. Con esto demostró una total franqueza en relación a su propia conducta, que no siempre se ajustó a esta regla, ¿verdad? Porque algunas veces se jactó de sus logros, otras veces se irritó, como cuando discutió acaloradamente con Bernabé y no dio su brazo a torcer. Solo encuentra usted allá en Hechos 15:39, que tuvo una discusión, dice, no menor, por causa de Juan Marcos. Otras veces se sintió como envidia de otras personas. Reconoció que vivía por el Espíritu, pero a veces le faltaba andar o avanzar por el Espíritu. En esto se muestra la grandeza de Pablo. Los hombres pequeños
nunca reconocen sus errores o debilidades. Hay que ser grande para reconocer nuestras debilidades y eso es bien importante en la vida cristiana. Voy a leer ahora Gálatas 6:1. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Nosotros podemos caer también y por eso debemos tratar como con misericordia a quienes fallan. ¿Quién fue? ¿Quién fue el sorprendido en una falta? Mire, no, el apóstol Pablo no aclara, no dice quién, porque se refiere a alguno. Literalmente dice un hombre o un ser humano. Si un ser humano, un hombre, fuera sorprendido en alguna falta. Tampoco dice si es cristiano o no, aunque el contexto parece indicar que se trata de un creyente. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa recuperar o recobrar. También significa reparar, renovar o volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. El término griego significa remendar, arreglar, perfeccionar, completar. La tarea de restauración debe hacerse con aquellos que se quebraron y perdieron su estado anterior saludable. Es como, piensa en una jarra de barro que se hizo pedazos y perdió toda su utilidad. Ya no tiene el mismo valor. Y solo una restauración completa puede hacer que sea nuevamente útil. ¿Quiénes son los espirituales que deben restaurar? Note que el espirituales lo pongo entre comillas, porque esto es un asunto a veces es demasiado subjetivo pensar en los hermanos espirituales. Los espirituales son desde luego los que viven por el Espíritu y andan por el Espíritu, y como el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, son los únicos habilitados para esta misión. ¿Cómo uno debe restaurar al que cometió alguna falta? Para restaurar a esa persona que cometió alguna falta, se requieren principalmente dos cosas. Quizás hay otras, pero principalmente estas dos cosas. Primero, delicadeza. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. En griego dice con dulzura. La versión latinoamericana dice con espíritu de bondad. Y la Nueva Biblia Española dice recuperen a ese tal con mucha suavidad. En segundo lugar, para restaurar se requiere prevención y atención. Dice poniendo atención en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ningún médico tratará con una enfermedad infecciosa sin tomar las precauciones de profilaxis y asepsia y ninguno trata eso y va a tratar de hacer esas enfermedades que no lo contaminen. Igualmente se trata con las enfermedades espirituales, que uno puede exponerse a los comentarios negativos y venenosos de las personas que uno está tratando de restaurar, si uno no se ha vestido antes de toda la armadura de Dios. Esto incluye el reconocimiento de nuestra propia fragilidad y debilidad. Nadie podrá decir con sabiduría
eso nunca me va a suceder a mí. O tampoco podrá decir, yo jamás haría tal cosa. Porque la advertencia del apóstol Pablo aquí es, el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto todavía está vigente, todavía hoy podemos estar demasiado confiados y en cualquier momento fallar. Lo ideal, pues desde luego que lo ideal es no caer, no fallar, pero nadie tiene garantizado eso. Todos estamos propensos a la caída porque somos humanos y como humanos estamos en esa posibilidad. Gálatas 6, versículos 2 al 5. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Cada quien cumpla sus propias responsabilidades. ¿Cuál es la ley de Cristo? Notemos que no dice que sean muchas leyes, sino la ley de Cristo. Según el apóstol Pablo, la ley de Cristo es sobrellevar los unos las cargas de los otros, o ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, dice la versión latinoamericana. No es una ley escrita en ninguna otra parte, sino en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Mire, igual que Abraham, quien antes de que se escribiera la ley, Dios dio este testimonio diciendo, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto dice Génesis 26:5. ¿Qué quiso decir con cada uno someta a prueba su propia obra? A veces medimos lo que somos por lo que hemos estudiado, por los títulos que nos otorgaron, o por la fama y por lo que poseemos. Pero para Pablo esto no significa en realidad nada. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque lo que somos no se mide por estas cosas, sino por el resultado de nuestras obras. Por eso sugiere que cada uno examine su trabajo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O también cada uno debe examinar su propia conducta, dice la versión internacional. O cada uno demuestre su propia obra, es decir, la efectividad de su trabajo, la aprobación del examen no es tanto por lo que sabemos o hacemos, sino por los resultados. Los resultados califican nuestra valía. Primeramente, Pablo dice que debemos ayudarnos unos a otros con nuestras cargas y ahora afirma que cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo podríamos entender esto? Debemos destacar que Pablo emplea dos palabras diferentes. Aquí utiliza la palabra fortión, que significa carga, equipaje, bulto. Pero cuando dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, la palabra cargas es vare. Aquí es otra palabra. Note la diferencia. Una es vare y la otra es fortión. Vare, que significa carga pesada. Cada uno llevará su propia mochila. Pero si la carga es más pesada, los demás deben ayudarlo, sobrellevando las cargas, desde luego las cargas pesadas, los unos de los otros. El error que podemos cometer
someter es pretender que los demás lleven lo que nosotros debemos llevar, o por el contrario, si la carga es muy pesada, pretender que podemos hacer las cosas sin la ayuda de nadie. Recuerde que no somos llaneros solitarios. Aunque cuando se habla del llanero solitario, hay que tener en cuenta que el llanero solitario siempre andaba con, bueno, en mi tiempo, en mi niñez, el indígena que acompañaba al llanero solitario se llamaba toro, pero últimamente veo que lo llaman tonto, no sé por qué, pero yo lo conocía como toro, ahora es tonto. Gálatas 6 al 10. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. No se engañen ustedes mismos, porque Dios no se burla de nadie. No, uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si nos rendimos, tendremos una buena cosecha. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, y especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Los que pertenecen a la familia de la fe. ¿Qué responsabilidad tiene el que es enseñado con el maestro de la Biblia? Hoy en día este asunto está muy cuestionado, porque hay un movimiento tanto de cristianos como de no cristianos en contra de diezmos, ofrendas, dádivas, regalos. Entonces es un poquito complicado tratar este asunto aquí en nuestros días. Pero cuando uno estudia la Biblia, por eso siempre les he dicho que uno tiene que acostumbrarse a ver la Biblia como un todo, no por partes, no extractando o extrayendo lo que a mí me conviene o lo que yo quiero oír, sino que necesitamos tener la Biblia como un todo. Y leyendo la Biblia completa, usted va a encontrar que Dios tiene un plan para quienes se dedican al altar. En el libro, en los primeros 5 libros, especialmente de Éxodo en adelante, se muestra que Dios cuidó de que los levitas y los sacerdotes fueran sostenidos por el pueblo, que el pueblo tenía que darles todo lo que ellos necesitaran. Entonces ya aparecen los diezmos, ya aparecen diferentes tipos de diezmos, que es la discusión que muchos tienen hoy. Desde mi perspectiva, el asunto aquí no es si es diezmo, si es ofrenda, si es primicia, si es regalía, lo que sea. Aquí el asunto es un asunto de aprender a dar, tener un corazón dadivoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio, escuche, dio. Y cuando Él dio lo mejor que tenía, que dio a su Hijo unigénito. Nosotros tenemos que tener un corazón como el de Cristo, como el de Dios, estando dispuestos a dar. Dios dio a su Hijo. Su Hijo dio su vida. Recuerde que Él dijo, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la pongo. Entonces, esto de la economía va a causar siempre dificultades en algunos. Pero si nos atenemos a todo el contexto bíblico, vamos a encontrar cosas bien interesantes con referencia al dar, con referencia al proveer para otros. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el que es enseñado con el que le enseña? El apóstol Pablo emplea la palabra koinoneito. Espero que le esté leyendo bien. ¿Qué significa compartir, tener parte, participar, contribuir para dar una parte? Supongo que esto, leémoslo ahí, supongo que se debería leer koinoneito. El que es instruido en la doctrina
haga partícipe de todos sus bienes al que le catequiza, dice la Nácar Colunga, que es la versión católica. Les recomiendo leer esa versión. La versión Nácar Colunga es excelente para leerla. Se parece mucho en el lenguaje a la Reina Valera antigua versión, pero es delicioso leer la Nácar Colunga. El que recibe la enseñanza de la palabra debe compartir todo lo que tiene con el que le instruye, dice la versión latinoamericana. Esta expresión es similar a la frase que el Señor Jesucristo utilizó cuando Él dijo: digno es el obrero de su salario, según Lucas 17, y concuerda con la preocupación de Pablo que los pastores sean bien remunerados. Los presbíteros que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honorario, o sea, doble salario. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. En el Antiguo Testamento, el Señor le da la instrucción al pueblo que ellos deben sostener al sacerdote. Y hay una frase, se me ocurre ahorita y no la busqué antes. Una frase, pero usted la puede buscar porque hoy se puede hacer eso muy fácil con una concordancia. Y es que para que los sacerdotes vistan espléndidamente. Es decir, que el pueblo debe preocuparse por la apariencia física del pastor. En este caso, se hace a través del salario, de un buen salario. ¿Qué significa que Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. No significa que algún creyente de Galacia hacía mofa o se burlaba de Dios, porque eso no sería una impiedad muy grande. La expresión tiene que ver con las leyes que Dios puso en el universo, y en este caso se trata de la ley de la siembra y de la cosecha. Es decir, cada semilla tiene un género, su familia, su estructura genética, que se produce de una manera idéntica en cada siembra y crecimiento, de manera tal que un tipo de semilla da siempre el mismo tipo de cultivo, es decir, el mismo producto. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Que nadie espere un resultado diferente del tipo de semilla que siembra. En otras palabras, que nadie suponga que si siembra discordia hablando mal de otros, cosechará unidad y amor. Que nadie piense que si siembra quejas, cosechará paz y gozo. Y que nadie piensa que si siembra poco en la obra del Señor, va a cosechar abundancia. Si el resultado fuere diferente, Dios sería burlado. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Cómo responderemos si alguien nos pregunta: ¿cómo hago para sembrar en el Espíritu? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago para sembrar en el Espíritu? Sembrar lo espiritual es sembrar justicia con paz. El fruto de justicia se siembra en paz, dice Santiago 3:18. También es sembrar la palabra de Dios, porque en la parábola del sembrador, Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios, y eso Pablo lo llama espiritual. Nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. 1 Corintios 9:11. Tercero, es sembrar santidad. Dice: no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Dice 1 Juan 3:9. Cuarto, es sembrar el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. O hagamos bien sin desanimarnos, dice la versión latinoamericana. El bien que hagamos debe ser para todos. Hagamos bien a todos, pero dando prioridad a nuestros hermanos de la iglesia. Dice: mayormente a los de la familia de la fe. Llegamos al momento que todos esperamos. Eso espero.
el momento que esperamos, el momento de memorizar un texto bíblico. Hoy, uno fácil. ¿Se acuerdan del de la lección anterior? Ese estaba también muy fácil. Este es todavía mucho más fácil. No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Fácil. ¿Lo repetimos? Repitámoslo. No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no se olvide, repítalo una, otra y otra vez hasta que se quede aquí en su memoria. No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 15 y ya en la próxima lección terminaremos nuestro estudio devocional del libro de Gálatas, la carta de la libertad cristiana, la carta que separó en una forma definitiva al cristianismo del judaísmo. Ojalá muchos pastores entendieran eso hoy, que fuimos separados completamente del judaísmo. A muchos no les ha llegado la noticia que estamos en el nuevo pacto. Bueno, Dios le bendiga. Que tenga muchas más bendiciones. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.